Queremos resolver la ecuación exponencial dada en términos de logaritmos, o corregir con 4 decimales. Entonces, nuestra ecuación exponencial es 10 elevada a la potencia de x menos 10 es igual a 6. Queremos comenzar aislando la parte exponencial, lo que significa que queremos aislar 10 elevado a la potencia de x. Entonces, para el primer paso, agregaremos 10 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, ahora tenemos 7 veces 10, elevado a la potencia de x es igual a 16. A continuación, dividiremos ambos lados entre 7 para aislar 10 elevado a la potencia de x. Entonces, simplificando, ahora tenemos 10 elevados a la potencia de x igual a 16 7. Y ahora, para resolver x, podemos tomar el logaritmo común de ambos lados de la ecuación porque tenemos una base 10 aquí, o podemos escribir esta ecuación exponencial como la ecuación logarítmica equivalente usando la definición de un logaritmo, que se muestra a continuación. Para este ejemplo, usemos su definición de un logaritmo para resolver x mirando nuestras notas por un momento. Esta ecuación exponencial en esta ecuación logarítmica es equivalente, donde b es la base, a es el exponente, y n es el número. Entonces, escribamos la ecuación logarítmica equivalente. Sabemos que tendremos un logaritmo. Como tenemos una ecuación, tendremos un signo igual. Y ahora, identificaremos las tres partes de la ecuación. Notaremos cómo es la base 10. La base de registro 10 se llama registro común, por lo que para el siguiente paso, podemos dejar la base apagada porque si no se proporciona una base, sabemos que es un registro común o base de registro 10. Un logaritmo es un exponente, por lo que el logaritmo será igual a x nuevamente. Observe cómo a es el exponente, y el logaritmo es igual a, y finalmente. Debido a que el exponencial es igual al número 16 7, tenemos una base de registro 10 de 16 7 igual a x. Entonces observe cómo al escribir la ecuación de registro equivalente, ahora tenemos una ecuación que se resuelve para x, y por lo tanto, nuestra solución exacta es x es igual al registro común de 16 7. Una vez más, el registro común es el registro base 10, y para el registro común, no necesitamos escribir la base. Entonces esta sería la solución exacta para x. También obtengamos una aproximación decimal a 4 decimales. Aquí está el botón de registro común, por lo que debe registrar 16 dividido entre 7, cerrar el paréntesis e ingresar. A 4 decimales, tenemos aproximadamente 0.3590. Antes de continuar, verifiquemos que nuestra solución sea correcta haciendo la sustitución de x en la ecuación. Entonces, en el lado izquierdo de la ecuación tendríamos 7 y luego multiplicado por 10, elevado al poder del registro común 16 7. 16/7. Flecha derecha. Entonces tenemos menos 10, y esto debería ser igual a 6 positivo. Y observe cómo funciona, verificando que nuestra solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.